Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. En un restaurante caro del centro de la ciudad, la pareja se había visto muchas veces. Una mujer joven y bien peinada y un hombre más o menos de la misma edad ocupaban siempre la misma mesa, en la esquina más alejada. La señora siempre iba primero y estaba muy nerviosa. Incluso desde fuera era evidente que estaba locamente enamorada, cosa que no podía decirse de su galán. Él se comportaba con total tranquilidad, e incluso con cierta frialdad. Las camareras discutían sobre ellos a cada momento, algunas susurraban que eran amantes, otras que solo eran amigos, pero ninguna daba en el clavo. Elena y Enrique no mantenían una relación íntima, aunque ella se esforzaba por conseguirlo, pero él no podía evitarlo, le era completamente indiferente a aquella mujer. Se habían conocido por casualidad en algún banquete hacía unos años. Enrique tenía entonces un negocio sólido y próspero. Podía permitirse todo lo que quisiera. Una bonita casa, un coche caro, restaurantes, chicas, en una palabra, Enrique vivía a lo grande, sin pensar en el futuro. Elena era de una familia muy rica, una rica heredera, con una buena educación y crianza. Parecería que todos los hombres se alegrarían de conocer a una novia tan envidiable, pero Enrique no. Ni siquiera él mismo podía explicarse por qué le resultaba tan desagradable aquella mujer en particular, pero Enrique intentaba evitar comunicarse con ella. Elena, enamorada de él desde el primer encuentro, buscaba una excusa y una ocasión para verle. Cuando le llamaba, siempre le invitaba a este mismo restaurante. Se las ingeniaba para persuadirle de que viniera como fuera. Extrañamente, él no podía dejarla plantada por alguna razón, como si algo se interpusiera. Cenaron, no hablaron de nada y volvieron a tomar caminos separados. Luego Elena desapareció por un tiempo. Ahora, cuando casi toda la ciudad estaba al corriente de la quiebra de su negocio, ella volvió a llamar y le propuso quedar. Enrique llevaba varios días sin estar de humor, pero Elena insistió mucho cuando llamó y dijo que tenía un asunto importante con él. Decidiendo que eso no empeoraría su situación, decidió seguir adelante con la reunión. Como siempre, Elena llegó primero y ya estaba sentada a la mesa. «Hola», dijo sonriendo y añadió, «me alegro mucho de que hayáis aceptado quedar. Vamos a pedir algo y a comer como antes». El camarero se acercó y anotó sus deseos, y en cuanto se alejó, Elena dijo en voz baja: «Sabes, realmente te extrañé. Sinceramente, intenté vivir sin acordarme de ti, pero no pude. Entiendo que no me quieras, pero basta con que yo te quiera». Enrique la interrumpió bruscamente, y dijo con rudeza: «¿Cuántas veces podemos volver a esto? Ya he dicho 100 veces que, entre nosotros, nada puede haber en común. Si me has llamado por esto, ha sido para nada, nada ha cambiado». Él estaba listo para levantarse e irse, pero Elena puso su mano sobre la de él y habló: «Espera, sé que tienes problemas en tu negocio y quiero ayudarte. Tengo una propuesta bastante extraña. Te casarás conmigo, y yo pagaré todas tus deudas, y seguiré dándote dinero para que crezcas. Solo pensé que la gente vive de alguna manera sin este maldito amor. Acostúmbrate, acostúmbrate». El negocio de Enrique estaba muy mal. El negocio se caía a pedazos. Socios que habían trabajado con él durante varios años, de repente se convirtieron casi en enemigos. De todas las maneras posibles trataban de poner palos en las ruedas, intentando conseguir lo mejor para ellos mismos. Los tratos que Enrique intentaba cerrar, fracasaban uno tras otro. Además de todos los demás males, Hacienda se ha echado encima de él, y el otro día le embargaron todas sus cuentas. En la lucha contra todas estas penurias, no tenía a nadie que le ayudara, y él mismo ya era consciente de que estaba tocando fondo, y salvar la situación es prácticamente imposible. Parecería que en esta situación Elena le hizo una propuesta muy tentadora, pero Enrique no quería ni pensar en esta opción. No podía imaginar que, habiéndose casado, tendría que despertarse y dormirse en la misma cama con esta mujer, tan desagradable para él. No le gustaba nada de ella. Su voz, su sonrisa, su pelo, su figura, todo no era de su gusto. Tal vez hubiera flirteado con ella poco tiempo atrás por nada, y fueron tales pensamientos los que le habían hecho conocer a Elena, pero no el deseo de casarse con ella. Enrique se quedó mirándola en silencio y se dio cuenta de que no lo haría ni siquiera para salvar su negocio.
Le repugnaba que una mujer joven y rica le sugiriera que diera un paso tan descabellado sin pensar siquiera en su reputación. Levantándose de la silla, sacó un monedero del bolsillo y, poniendo el billete sobre la mesa, dijo indignado: «Dinero por un pedido realizado. Y lo siento, no quiero oír más tonterías. Por favor, procure no volver a llamarme. No necesito su ayuda, lo solucionaré yo mismo». Enrique dio media vuelta y se marchó, y Elena, en silencio, continuó sentada, mirándole con los ojos llenos de lágrimas. «¿Su pedido?», oyó cerca la voz del camarero. Como si se despertara, Elena miró al joven, sacó el dinero del bolso y lo tiró sobre la mesa con las palabras: «Vete al infierno. Vete al infierno». El camarero dejó los platos sobre la mesa y, desconcertado, empezó a recoger el dinero, observando por la ventana cómo la dama que salió corriendo intentaba decir algo más a su pretendiente, pero éste le quitó la mano de encima, se sentó en un taxi, dio un portazo y se marchó. Menos de un mes después de aquel encuentro, Enrique lo perdió todo. Le habían despojado de todo lo que había tenido. Su negocio se había venido abajo, su piso, su coche, todo había ido a parar al banco donde había pedido prestado el dinero para su promoción. Solo le quedaba la vieja casa de su abuelo, a 100 kilómetros de la ciudad. No había estado allí desde hacía mucho tiempo, pero recordaba bien cómo de niño le habían llevado allí y se había ido de vacaciones. Se pasaba el día correteando por el pueblo con los chicos de la vecindad, robando manzanas y ciruelas de los huertos ajenos, y luego se bañaba en el río. El abuelo de Mauricio era entonces guardabosques, y a menudo se llevaba a su nieto con él en sus rondas por la propiedad. Vagaban durante horas, y su abuelo le enseñaba a orientarse correctamente por el terreno, a recoger bayas y a entender de setas. A Enrique le encantaba esta época y siempre esperaba con impaciencia las vacaciones. Desde que murió su abuelo, hacía unos 5 años, Enrique no había vuelto a ir al pueblo. Ahora que no había nada que le retuviera en la ciudad, decidió instalarse en casa de su abuelo. Con inquietud en el corazón, condujo hasta la remota aldea. Pero cuál fue su decepción cuando fue recibido por una casa agrisada por el tiempo y un solar cubierto de maleza. Tantos años en pie sin que el dueño de la estructura la reparara, y Enrique, al no disponer de dinero extra, empezó a arreglarlo todo él mismo. Su abuelo tenía todas las herramientas que necesitaba en el cobertizo, y desde el primer día se marcó un plan. Había que remendar el tejado agujereado del porche, corregir la valla caída, reforzar los escalones de entrada a la casa. Pero lo primero con lo que empezó Enrique fue con una limpieza general. Después de tirar todos los trastos, fregó las ventanas y el suelo. Gracias al buen tiempo, secó toda la colada. Hizo todo esto como si llevara toda la vida haciéndolo, aunque la limpieza en su casa siempre la hacía la asistenta. Al anochecer del primer día, se quedó dormido en la cama de su abuelo, justo encima de la manta maquillada. Durante los días siguientes, poco a poco fue poniendo todo un poco en orden, e incluso encontró unos botes de pintura vieja en el cobertizo y refrescó la valla. Los lugareños solo se burlaban de él, diciendo que era un limpiador urbano. Su abuelo decía que su nieto se había convertido en un hombre rico, así que para qué había venido aquí, le susurraban las abuelas. Pero Enrique no iba a marcharse. Solo había un problema. Ya no tenía mucho dinero, y este empezaba a escasear, y el trabajo en este desierto no era tan fácil de encontrar. Cuando se enteró por sus vecinos de que un granjero necesitaba un trabajador en algún lugar al otro lado del pueblo, decidió arriesgarse. Sin saber cómo ni qué haría, se dirigió allí. La granjera resultó ser una mujer joven, más o menos de su edad. Era bajita, con una larga trenza, como si fuera una belleza de un viejo cuento de hadas. Andrea, que así se llamaba, le preguntó quién era y qué podía hacer. Cuando se enteró de que Enrique era un urbanita, lo miró apreciativamente y le dijo con una sonrisa: «No sé si sabrás hacer este tipo de trabajo, pero hay mucho trabajo y en todas partes se necesitan manos de hombre». Enrique, dándose cuenta de que no tenía muchas opciones, no había otro trabajo en el pueblo, empezó a pedir una oportunidad. «De acuerdo», dijo el granjero, de algún modo condenado, «aún no tengo cola de trabajadores. Veamos qué puedes hacer». Las tareas de Enrique consistían en llevar a las vacas a un prado especial, limpiar los establos y realizar otros trabajos en la granja.
El primer día, cuando vio a Enrique paleando torpemente el estiércol, Andrea se rió y dijo: «Oye, querido amigo, con una sola vaca limpiarás la granja durante 2 días. Dame una herramienta, intentaré enseñarte, a lo mejor algo sale bien». Ella le quitó fácilmente la pala de las manos y empezó a empujar el estiércol con destreza sobre la cinta transportadora que se movía por el borde. Lo hizo con tanta facilidad que despejó toda la esquina en pocos minutos. Enrique se sorprendió de la fuerza que tenía aquella frágil mujer, y Andrea se dio la vuelta, sonrió y le devolvió la pala diciendo: «Bueno, es así, y hay que hacerlo varias veces al día. El establo debe estar perfectamente limpio, porque ese es el principal requisito para obtener productos de calidad». El granjero se marchó, y Enrique no pudo adaptarse a este nuevo trabajo durante mucho tiempo. Durante el día, Andrea se le acercó varias veces, y él demostró con todo su aspecto que no todo era una carga para él. De hecho, Enrique sentía como si cada músculo, cada célula, le doliera por la experiencia. A la hora de comer, al notar que estaba sentado al margen, apoyado en la pared del establo, la casera le preguntó: «¿Por qué ni siquiera has tomado un tentempié? ¿Es posible vivir del trabajo físico sin comer? Así morirás el primer día». Rápidamente, se dirigió hacia la casa, y en un par de minutos sacó una jarra de litro de leche y un trozo de tarta bastante grande. Enrique intentó negarse, pero Andrea ni siquiera le escuchó. Le ordenó literalmente: «Basta. No llegarás al final del día. ¿Qué me importa la leche para ti? Y esto es una excepción. No te preocupes, no te daré de comer gratis todos los días». Se quitó el pañuelo de la cabeza y se sentó junto a Enrique. Tras un poco de silencio, el campesino empezó a preguntarle cómo había llegado a sus tierras y por cuánto tiempo. Tras saciar un poco su hambre, Enrique le dio las gracias e intentó contárselo todo brevemente. Sobre los negocios, sobre los compañeros de plagas, los préstamos, las deudas y la confiscación de todo lo que había ganado. Él, por supuesto, omitió lo más importante de lo que él mismo se dio cuenta demasiado tarde: que la culpa principal en esto es solo suya. La falta de seriedad en los negocios, las fiestas constantes, gastar dinero a diestro y siniestro no podían conducir a nada bueno. Pero para Andrea lo hizo parecer como si fueran sus competidores los que lo habían arruinado todo. La mujer escuchó en silencio, luego suspiró y dijo con tristeza: «Sí, los negocios son un trabajo muy duro. Yo misma, cuando empecé, pensé que podríamos levantar una granja de una sola vez, pero resultó que no con mi Gregorio. Mi difunto marido, que Dios me perdone, era un borracho. Cuando nos casamos, estábamos enamorados, no me di cuenta de su enfermedad. Era evidente que apenas podía contener las lágrimas, le temblaba la voz, pero tras un minuto de silencio Andrea continuó: «Pensé que viviríamos como reyes. Pensé que tendríamos un negocio, pero tuve que hacerlo yo sola». Gregorio había bebido mucho desde la boda y levantó la mano. «Me daba vergüenza pasear por el pueblo, estaba cubierta de moratones. Ni siquiera podía tener un hijo por culpa de ese borracho. ¿Qué clase de vida era esa?». Se quedó callada, y Enrique preguntó en voz baja: «¿Qué le pasó?». Andrea se secó una lágrima, se levantó y dijo: «Mi Enrique ha muerto. Se emborrachó en nuestro camión y salió volando por el puente que hay detrás del pueblo. Los médicos dijeron que murió en el acto de un golpe en la cabeza. Así me quedé viuda». Se ató el pañuelo y añadió con voz completamente calmada, como si esta conversación nunca hubiera ocurrido: «Bueno, vamos a trabajar. Creo que tendremos tiempo de hablar. Somos como colegas de infortunio, por así decirlo, empresarios fracasados». Ella sonrió y se fue hacia la casa, y Enrique se quedó un rato pensando en esta conversación. Sentía simpatía por aquella mujer, pero trató de desterrar tales pensamientos de su mente. No le interesaban las relaciones personales. A cualquier precio había que aferrarse a este trabajo, porque ahora era necesario vivir de algo en este páramo. Los primeros días de trabajo de Enrique fueron como trabajos forzados. Tenía que levantarse a las 5:30 para estar en la granja a las 5 de la mañana. Para él, acostumbrado a estar en la cama todos los últimos años hasta las 10, aquello parecía la muerte. Pero era una nimiedad comparado con el trabajo infernal de estar de pie todo el día, independientemente de las condiciones meteorológicas.
Al final del primer día, el granjero, que veía las ampollas de sus manos casi sangrando, dijo con tristeza: «Bueno, empresario, me temo que mañana no vendrás a verme. Veo que el trabajo es duro para usted». Pero Enrique se limitó a sonreír cansado y replicó: «¿Cómo voy a dejarte, querida Andrea? Ahora somos, como tú dices, colegas de infortunio. Ya que he arruinado mi negocio, intentaré ayudar al menos en algo al tuyo». En los ojos de la mujer vio gratitud, pero tratando de contener las emociones dijo seriamente: «Bueno, ya veremos. Si vienes mañana, entonces trabajaremos juntos, y si no, pues no es el destino. Tú quédate aquí. Yo sacaré el ungüento. Mi abuela me enseñó a hacerlo. En casa, póntelo en todo lo que te duela, te despertarás como nuevo». El ungüento le alivió un poco el dolor, y esa noche durmió sin despertarse siquiera. Por la mañana, cuando llegó a la granja, Andrea dijo alegremente: «Qué bien, creía que no lo soportarías. Si estás fuera, trabajaremos juntos. Como se suele decir, los primeros días es duro, luego te acostumbras». Enrique empezó a acostumbrarse de verdad. Poco a poco se le fueron quitando los callos de las manos y ya no le dolía tanto la espalda como los primeros días. Vio cómo Andrea luchaba por mantener su negocio a flote, pero estaba claro que no le reportaba grandes beneficios. Un negocio así necesitaba manos de hombres experimentados, ¿y qué podía hacer él, citadino hasta los huesos, para ayudar? No obstante, el granjero le dejó, intentando ayudarle si era necesario. Después de aquella primera conversación sobre sus problemas en el negocio, incluso se hicieron amigos de alguna manera. Enrique se sorprendió a sí mismo, incluso empezó a gustarle todo aquello. Se alegraba de ayudar, en la medida de sus posibilidades, y ya no se sentía atraído, como antes, por empresas ruidosas, restaurantes y demás atributos de una vida acomodada. Enrique disfrutaba sentándose en el patio con Andrea por las tardes después del trabajo, discutiendo los planes para el día siguiente, y en esos momentos no quería ir a ninguna parte. Si los dos estaban satisfechos con esas relaciones, el pueblo pensaba de otra manera. De vez en cuando la muchacha recibía otro chisme, y se reía y lo compartía con Enrique. «Imagínate, fui a la tienda, y allí las mujeres empezaron a interrumpirme para abrirte los ojos, por así decirlo. Resultaste ser un hombre de negocios de ciudad, y viniste a arrebatarme mi granja. Casi te casarías conmigo para ser el legítimo dueño de mi granja. ¿De verdad eres tan estafador?». Enrique sonrió, cogió la mano de la chica y le dijo: «Lo de casarse, tal vez sea verdad pronto, pero te ruego que no sea por gusto. Sobre todo, créeme, yo sé un par de cosas. Todavía tienes que invertir en tu granja para sacar algo de ella». En ese momento vio la primera confusión de Andrea y, sonrojada, retiró con cuidado la palma de su mano. Sintió como si ambos se hubieran electrocutado. Apenas pudo contenerse y apretó a la chica contra su pecho, y ella, como si sintiera lo mismo, se dio rápidamente la vuelta y entró en casa. Aquel día no volvió a acercarse a él, aunque Enrique vio a Andrea aparecer por el patio de vez en cuando, haciendo algún asunto propio. No durmió mucho durante la noche, y con dificultad salió al campo, que estaba casi inmediatamente detrás de su casa. Después de recoger un enorme ramo de flores silvestres, Enrique se puso a trabajar. Andrea ya estaba en el establo, y él, tendiéndose el ramo sorprendido y confuso, dijo: «No sé cómo decirlo bien, pero no he dormido en toda la noche y me he dado cuenta de que quiero estar cada minuto contigo a mi lado». Era, en efecto, la primera vez que arrancaba flores silvestres, la primera vez que se perdía al sugerir a una mujer que debían estar juntos. Pero la reacción de su amante le tranquilizó. Ella sonrió, y oliendo el ramo dijo en voz baja: «Sabes, yo tampoco he dormido, y no me importa en absoluto que te mudes hoy conmigo. Como se suele decir, viviremos y luego ya veremos». Estas palabras parecieron infundir valor a Enrique, que inmediatamente se acercó a la chica, la abrazó y la besó. Permanecieron abrazados durante largo rato, y Enrique se sintió especialmente cálido y bien por primera vez en mucho tiempo. A partir de ese día empezaron a vivir juntos. Enrique empaquetó sus modestas pertenencias y por la noche se trasladó a la granja, a casa de Andrea. Se hicieron muy amigos. Andrea resultó ser una maravillosa anfitriona. Todo le resultaba fácil. La casa estaba siempre limpia y acogedora.
Cocinaba perfectamente y se las arreglaba para llevarla a casa, y Enrique intentaba ayudarla en todo lo posible. Parecían de mundos completamente distintos, pero él se llevaba muy bien con ella. Enrique fue aprendiendo poco a poco todo lo que había que hacer en casa. Podía limpiar fácil y rápidamente los establos, cortar leña si era necesario, arreglar una valla inclinada y muchas otras cosas que cualquier hombre de campo debería saber hacer. Vivían tan tranquilos y bien que hasta sus detractores los dejaban a su aire y dejaban de inventar chismes. Una noche, después de haber hecho todas las tareas, él y Andrea se disponían a cenar cuando ella, de repente, se puso pálida y se hundió en una silla de la cocina. Enrique corrió a buscar agua, llenó rápidamente una taza y se la entregó. «Querida, ¿qué te pasa?», preguntó en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. Andrea se sentó con los ojos cerrados y, al cabo de un minuto, contestó con voz débil. «Sí, algo ha ido mal. No te preocupes, ya se me pasará, llevo un par de días sintiéndome un poco mal. Debería ir al hospital. Pensé que se me pasaría solo, pero ahora me está volviendo a pasar». Enrique la cogió en brazos y la llevó hasta la cama. Luego, sin decir palabra, salió rápidamente de casa. Sabía que en la casa de al lado vivía una abuela que había trabajado como paramédico durante muchos años. A menudo la llamaban para que la ayudara cuando el sanador de turno estaba borracho hasta perder el conocimiento. Laura, que así se llamaba la vecina, se recompuso rápidamente sin mediar palabra y fue a buscar a Enrique. Tenía unos 80 años, pero a pesar de su edad seguía siendo una anciana vivaracha. Después de examinar a la asustada Andrea, se volvió hacia Enrique y le dijo sonriendo. «Bueno, por supuesto, puedo estar equivocada, pero no hay nada grave. Pero la ampliación de su casa pronto lo será. Andrea espera un bebé, pero aún tienes que ir al hospital». Miró a su amada y vio lágrimas de felicidad en sus ojos. Después de despedir a la anciana, se sentó en el borde de la cama y besó las manos de Andrea diciendo: «Eres buena, mi amor. Tendremos un bebé. Te quiero mucho. Mañana iremos al hospital. Debo estar segura de que todo irá bien contigo y con el bebé». Permanecieron abrazados durante largo rato y Enrique creyó oír incluso los latidos del corazón del bebé. Una vez más se sorprendió de lo mucho que le estaban gustando todos los cambios en su vida. Se sentía muy feliz y tenía muchas ganas de formar una familia de verdad con Andrea, con muchos hijos. Al día siguiente, en el hospital al que habían acudido para una revisión, volvieron a sorprenderse. La joven doctora, después de todos los exámenes, les invitó a pasar a su despacho, y con una sonrisa les dijo: «Bueno, estáis realmente embarazadas, y además, debo haceros felices. Tendréis 2 bebés a la vez. Bueno, o bebés, el sexo es imposible de determinar todavía. Pero la próxima vez, cuando vengáis a vernos, seguro que podréis averiguarlo». El médico dio algunas recomendaciones más y fijó una hora para la próxima visita. Enrique y Andrea volvieron a casa abrazados y con una sonrisa de felicidad en la cara. Nada más cruzar el umbral de la casa, él cogió a su amada en brazos y empezó a darle vueltas con las palabras. Tendremos 2 bebés a la vez. Te quiero, cariño. Gracias, cariño». Andrea se rió, le echó los brazos al cuello y gritó: «Suéltame, tonto. Yo también te quiero y es a ti a quien debo dar las gracias. Al fin y al cabo, hacía tiempo que soñaba con tener un hijo, y aquí tengo 2». Los 2 eran realmente muy felices, y ahora Enrique trataba de proteger doblemente a su mujer, sin darle trabajo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que ella pudiera gestar y dar a luz a los bebés. El embarazo fue bien, y Andrea se sentía bien. Hubo un par de veces en que se sintió un poco enferma, pero decidió no contárselo a Enrique. El día señalado acudieron de nuevo a la cita, seguros de que todo iba bien y esperando solo emociones positivas. Pero la vida dio un giro diferente. En lugar de noticias alegres, recibieron un diagnóstico terrible. Todo era normal con los bebés, resultaba que iban a tener 2 hijos, pero a la futura mamá le detectaron graves problemas de salud. El mismo médico les dijo: «Si tú, Andrea, no te operas pronto, no sobrevivirás y no podrás gestar a tus bebés. Mientras la enfermedad no se descuide, necesitas una intervención quirúrgica urgente, pero cuesta mucho dinero. Por desgracia, solo lo hacen en una clínica regional, y de pago».
Enrique la interrumpió sin escucharla. Encontraré el dinero que sea, cueste lo que cueste. Dígame cuánto necesita y cuándo y dónde tiene que ir. El médico escribió en un papel arrancado de un cuaderno la dirección donde se realizaban esas operaciones y en el otro lado la cantidad de dinero que necesitaba. Al ver una cifra de varios dígitos, Enrique se quedó confuso al principio. Pero luego volvió en sí y casi susurró. Definitivamente, encontraré el dinero, y Andrea y los pequeños vivirán. No tenían tanto dinero, claro, pero estaba casi seguro de que lo encontraría. Al día siguiente se fue a la ciudad y empezó a ponerse en contacto con todos sus conocidos, pero todos sus supuestos amigos le dijeron que no podían ayudarle. Algunos acababan de volver de vacaciones y se lo habían gastado casi todo. Otros le explicaron que el dinero debía servir, así que todos invirtieron en negocios. Enrique estaba a punto de entrar en pánico, cuando de repente se detuvo como un tropiezo. Justo delante de él, en la puerta de una clínica médica, se detuvo un caro coche extranjero. La mujer al volante le resultaba dolorosamente familiar. No cabía duda, era Elena. Enrique corrió hacia el coche y abrió la puerta. Elena, hola, ¿me reconoces? Ella le miró al principio con aprensión. Desde luego, en un hombre ligeramente desaliñado, con una chaqueta barata y unos vaqueros, era difícil reconocer a un hombre de negocios que en otro tiempo había tenido éxito, pero de pronto sus ojos brillaron de lágrimas y, saltando del coche, se lanzó a su cuello. Enrique, querido, ¿dónde has estado todo este tiempo? Susurró. Luego, apartándose de repente, habló con rapidez. Mi amor, no te vayas, te lo ruego. Iré un momento a la clínica, daré instrucciones e iremos a comer a nuestro restaurante, como antes. Volvió muy deprisa, y en media hora estaban sentados en un lugar tan familiar para Enrique. Durante ese tiempo casi nada había cambiado en el establecimiento, y él miró a su alrededor con tristeza. Cuando el camarero que se acercó a ellos se dispuso a anotar el pedido, dijo: «Solo quiero una taza de té, por favor, sin azúcar». El joven le miró sorprendido primero a él, luego a Elena, y ésta, sonriendo, dijo: «Está bromeando. Entonces, tomaremos 2 ensaladas de gambas, 2 paellas y una buena botella de vino para acompañar». Cuando el camarero se fue, ella puso su mano sobre la palma de la de Enrique y habló en voz baja. «No te preocupes, yo pago todo. ¿Por fin puedo agasajar al hombre que he amado durante tantos años? Dime mejor, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado? ¿Qué haces?» Enrique no quería hablar de sí mismo, o más bien no sabía por dónde empezar. Veía que a Elena le seguía yendo muy bien económicamente, y recordando lo que ella sentía por él, decidió pedirle ayuda. Sin entrar en detalles, habló de la granja, de su mujer, de su embarazo y del terrible diagnóstico que había recibido. Elena le escuchó atentamente, le ofreció una copa y le dijo: «Sabes, soy la dueña de la misma clínica en la que nos conocimos. Por cierto, hace poco hemos empezado a hacer operaciones similares, y con bastante éxito. He contratado a un especialista estupendo, y ahora acuden a nosotros casi pacientes de otras regiones». El corazón de Enrique se aceleró frenéticamente. No podía creer tanta suerte. Con voz temblorosa por la emoción, Enrique dijo: «Le ruego que nos ayude. Nosotros, por supuesto, no tenemos tanto dinero, pero si es necesario puedo escribir un recibo, y se lo daré todo a plazos. Ayúdenos, por favor». Elena le miró atentamente, y cogiendo de nuevo el vaso en la mano con un anillo caro en el dedo, dijo: «No te preocupes, Enrique, no te preocupes. No puedo rechazarte. Sin duda te ayudaré, pero por ahora vamos a comer nuestros platos favoritos como antes, y a charlar. Luego hablaremos de negocios». Estuvieron sentados más de una hora, hablando de temas completamente distintos, pero en la mente de Enrique solo estaba Andrea, y el deseo de ayudarla cuanto antes. Cuando por fin el camarero trajo el café, Elena dijo de repente: «No vamos a hablar de negocios aquí, pero tengo una propuesta para ti. Espero que no me rechaces como la última vez. Ahora iremos al coche, y allí decidiremos qué hacer con tu mujer». Enrique estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a Elena, pero lo que ella le ofrecía era aún más salvaje para él. Una vez dentro del caro coche, Elena encendió un cigarrillo y sin mirarle empezó a hablar. «A mí, Enrique,
Parece que me va bien. Incluso digamos que perfecto. Una buena clínica, un negocio próspero, una gran casa de campo, todo lo que uno quisiera y puede comprar. Solo falta una cosa, querida, no hay felicidad. He intentado formar una familia. Pero qué familia sin hijos, y es que no puedo serlo. He intentado todo, no he tenido ningún tratamiento. Incluso fue al extranjero en busca de ayuda, pero por desgracia, el diagnóstico no es objeto de recurso. No tengo hijos. Ella, nerviosa, dio unas caladas y continuó. Te conocí aquí y se me ocurrió algo. De todas formas no tienes dinero y no hay de dónde sacarlo. Que alguna vez lo darás de lo que ganas en el pueblo, ni lo sueño. Criar a 2 niños de pie también es un asunto costoso, así que tengo una oferta para ti personalmente, que tal vez ni siquiera tu amada conozca. Elena se ofreció a realizar la operación gratis para Andrea, y luego a cuidarla en su clínica durante todo el embarazo, y a cambio le daría uno de sus hijos cuando nacieran. Al ver que Enrique se escandalizaba por esta oferta, le acarició el brazo cariñosamente y añadió en voz baja. Cariño, tú no te preocupes. El tuyo no sabrá nada. Más exactamente, después de la operación se le informará de que es necesario observar y dar a luz en nuestra clínica, y luego es cuestión de técnica. Cuando lleguen los bebés, se informará a la madre de que uno de ellos era más débil y murió en el parto. Ocurre a menudo. Pues bien, ella llora, se preocupa y criará al segundo, como si fuera el único. Enrique escuchaba a Elena como en un sueño terrible, no quería creerlo. Pero Elena era persistente, y daba más y más argumentos. Sintiéndose un completo desgraciado, Enrique sopesó todos los pros y los contras y aceptó. Intentando justificar de algún modo su acto, pensó que hacía todo aquello para salvar a su amada. Realmente no tenían otra salida, porque no tenían otro lugar donde conseguir la cantidad de dinero necesaria. Elena no se dejó engañar, y en un par de días Andrea ingresó en su clínica. Después de todos los exámenes necesarios, se hizo la operación, y a todas las preguntas de su amada sobre de dónde sacaba el dinero para una institución tan cara, él solo bromeaba. No pienses en eso, amor, considera que el riñón por ti vendido. El propio Enrique intentaba no mirar a los ojos a su mujer, estaba avergonzado y dolido por lo que había aceptado. Pero al ver que después de la operación era mucho más fácil, se tranquilizó. Los meses que faltaban para el parto se sintió bien, y Enrique incluso empezó a olvidar la conversación con Elena. Él y su mujer vivían alma con alma, cuidándose mutuamente y soñando con cómo criarían a sus hijos. En esos momentos Enrique quería creer que el acuerdo con Elena era un sueño, y que nadie les quitaría a su hijo, pero cuando llegó el momento del parto, Elena se lo recordó. Andrea fue ingresada en la clínica y en la fecha prevista dio a luz a 2 hermosos niños. La feliz madre no tenía ni idea de lo que le esperaba a continuación. Cuando por la mañana le trajeron solo un niño para alimentarla, preguntó desconcertada. ¿Por qué a uno, al otro, hay que darle de comer más tarde? ¿De uno en uno? Entonces, por favor, tráiganlo a él también, que se acueste a su lado. La anciana enfermera desvió la mirada, dejó al bebé en el suelo y salió, y Andrea se quedó sentada en la cama, con su hijo en brazos. Un minuto más tarde, como si hubiera recobrado el sentido, saltó al pasillo, corrió hacia la enfermera y gritó. ¿Dónde está mi segundo hijo? Tráigamelo enseguida, exijo ver a mi segundo hijo. Elena salió de la sala de residentes y, tras pedir que le dieran un sedante a Andrea, la condujo a la sala. Le dijo que uno de los niños había muerto y que debía alegrarse de que al menos el otro hubiera sobrevivido. Andrea no podía creer lo que había oído y siguió exigiendo que le entregaran a su hijo. Al darse cuenta de lo ocurrido, cayó en una terrible depresión. No quería vivir, ni siquiera para mantener con vida a su segundo hijo. Enrique, que la visitaba casi todos los días, empezó a venir cada vez con menos frecuencia, explicando que estaba ocupado con la casa. Decía que lo estaba preparando todo para su regreso, y ella le creía, hasta que un día oyó hablar a 2 enfermeras. Estaban tomando el té en la cantina, sin sospechar que ella salía al pasillo, y una de ellas decía: «Nuestra jefa se ha vuelto completamente loca. Se ha juntado con el marido de una parturienta de la sala 6. Vi cómo dejaba a su mujer unas cuantas veces y luego corría directamente a nuestro coche y se marchaban.
Andrea se dio cuenta inmediatamente de que la conversación versaba sobre ella y su Enrique, pero no sabía quién era nuestra jefa. Era la única en el pabellón 6, así que no había duda. Andrea se quedó sin aliento en la puerta de la cantina, intentando oírlo todo. La segunda enfermera, que sorbía ruidosamente su té, decidió mantener la conversación. Ni lo digas, no tiene vergüenza ni conciencia. Pobre mujer, no solo perdió un hijo, sino que su marido era un sinvergüenza y un mujeriego. ¿Crees que tiene una aventura con nuestra protagonista por amor? Probablemente por el bien de su riqueza, y porque ella no tiene dinero, por lo que decidió al menos con este hombre para atar. Las lágrimas corrían por las mejillas de la chica. Volviendo a la sala, ella literalmente no vio nada delante de ella. El resentimiento y el dolor se apoderaron de su alma. Todo el día lloró, negándose al principio incluso a dar de comer al bebé, pero luego recobró el sentido, se calmó y cogió a su hijo. La vieja enfermera asintió con aprobación y dijo en voz baja: «Bien hecho. No es culpa del niño. Has empezado una depresión posparto, se te pasará, y vivirás como antes y criarás a tu hijo». Pero Andrea ya había decidido por sí misma que definitivamente no viviría como antes. Esperando a que Enrique fuera a visitarla, ella, conteniendo las lágrimas, le dijo, de forma bastante inesperada: «Lo sé todo sobre tus intrigas. Sé que te has buscado una señora rica y que no te importamos. Mañana me darán el alta, así que no quiero tu espíritu en mi casa, y no te atrevas a reunirte conmigo y con mi hijo. Estás fuera de nuestras vidas. Lárgate». Dicho esto, ella se cubrió la cara con las manos, sin poder contener las lágrimas, y Enrique, sin intentar siquiera justificarse, salió silenciosamente de la habitación. En aquel momento no supo qué decirle, porque mientras Andrea estuvo en la clínica, él sí se había encontrado varias veces con Elena. Ni siquiera se le ocurrió que por su estupidez estaba perdiendo a la persona más querida de su vida, y que al marcharse estaba cometiendo otro terrible error. Al día siguiente, Andrea recibió el alta de la maternidad, y ella, con su hijo en brazos, se marchó sin darse cuenta de a dónde iba. Durante varias horas deambuló por las calles de la ciudad, con lágrimas en los ojos. Cuando llegó la hora de dar de mamar al niño, se sentó en un banco del parque y, mientras el bebé se relamía, se le ocurrió un terrible plan. Una vez había suministrado leche a uno de los orfanatos, y en ese momento lo recordó. Después de esperar a que su hijo comiera, se levantó tranquilamente y se dirigió a la dirección conocida. Dejó al niño en el porche, ya era de noche y no había testigos. Sin una lágrima más, Andrea se fue a casa. No recordaba cómo había llegado al pueblo, pero cuando vio que Enrique se había llevado sus cosas, fue como si hubiera revivido la traición. Lloró toda la noche, y durante los días siguientes no pudo ni pensar en nada, y mucho menos hacer nada. Pasaron varias semanas y Enrique no aparecía. Era como si Andrea no viviera, sino que existiera. La depresión no cesaba y ella no quería vivir. Uno de esos días, en los que se sentía muy triste, Andrea se vistió con ropa limpia y se dirigió al puente por donde había pasado el camión de su marido. Estaba decidida. Había perdido a sus hijos, el hombre al que amaba la había traicionado, así que tenía que solucionarlo todo de una vez. De pie, en el borde mismo de la estructura de hierro, Andrea estaba a punto de saltar, cuando de repente su muñeca fue agarrada por la cálida mano de alguien, y una voz de mujer dijo: «¿Qué haces, buena chica? ¿Cómo puedes hacer eso? No resolverá todos tus problemas, no puedes hacer eso. Ven con cuidado hacia mí». Andrea se dio la vuelta y reconoció inmediatamente a la anciana, que era bruja en el pueblo. Ayudaba a mucha gente con simples pociones y hierbas, y aquí estaba, al parecer, volviéndose accidentalmente del bosque. Tiró suavemente de la mano de la niña y ésta la siguió obedientemente. Por el camino la bruja hablaba sin callarse, instándola a apartar los malos pensamientos de su cabeza y a seguir viviendo a pesar de todo. Su voz hizo que la niña se sintiera tranquila y cálida. Volvió a casa completamente distinta, decidida a no recordar el pasado. Volvió a ocuparse de la granja y empezó a trabajar sin descanso para restaurarla. Desde por la mañana hasta bien entrada la noche trabajó hasta quedar exhausta, intentando distraerse de pensamientos y recuerdos innecesarios. Habían pasado unos años sin darse cuenta, y Andrea ya casi no se acordaba de Enrique,
pues lo había apartado de su vida, cosa que no ocurría con él. Feliz de haber salido de la pobreza rural, cada día recordaba más aquella época feliz. En la clínica incluso se alegró de que Andrea le hubiera echado, porque le resultaba difícil seguir viviendo y mintiendo todo el tiempo. Sobre todo conociendo el carácter de ella, estaba seguro de que no le perdonaría bajo ningún concepto. Elena se alegró mucho de su separación y convenció a Enrique para que se fuera a vivir con ella. Al fin y al cabo, Facundo es tan hijo tuyo como el que se quedó con tu exmujer, y tiene todo el derecho a vivir con su padre, le convenció. Enrique seguía sin agradar a Elena, como hacía muchos años, pero no tenía elección. Sin ningún deseo en particular, se instaló en su enorme casa de campo, y comenzó a ayudar con su hijo. Vivían sin sentimientos, sin compromiso. A veces a Enrique le parecía que vivían como completos extraños el uno para el otro. Pero con el tiempo incluso empezó a acostumbrarse. El amor que Elena sintió alguna vez hacia Enrique desapareció en algún lugar, y ya lo trataba como un apéndice gratuito de su hijo. En este caso, la crianza del niño se ocupaba de ella misma, complaciendo cualquiera de sus caprichos. El niño creció completamente incontrolable, y Enrique no pudo hacer nada al respecto. «¿Te das cuenta de que lo harás crecer un tonto mimado?», expresó indignado a Elena, después de que ella en el próximo cumpleaños de su hijo organizó una fiesta en un restaurante caro. A lo que ella, asegurándose de que Facundo no estaba cerca, siseó: «¿Qué querías? ¿Querías que le retorciera el rabo a las vacas como su hermano? Ahora Facundo es mi hijo y tendrá todo lo que quiera». Enrique ya se había resignado a esta actitud de Elena hacia su hijo y hacia sí misma. Pero cuando el muchacho cumplió 16 años ocurrió lo peor. Una vez más, cumpliendo el capricho de su hijo, Elena le regaló un ciclomotor. Enrique, indignado, intentó detenerla antes de la compra, diciendo: «¿Te das cuenta de que es demasiado joven para jugar con esos juguetes? Podría hacerse daño o morir». Pero Elena ni siquiera le escuchó, y las palabras de Enrique resultaron proféticas. Justo un mes después de su cumpleaños, Facundo se subió a un ciclomotor en la carretera, justo bajo las ruedas de un camión de cemento de varias toneladas. Murió inmediatamente, sin siquiera recobrar el conocimiento, y la vida de Elena y Enrique se dividió en un antes y un después. Durante las primeras semanas, Enrique bebió sin parar. Le consumían la culpa y el arrepentimiento. Arrepentimiento por haber aceptado una vez compartir a los niños, por haber abandonado a Andrea en un momento difícil y por no haber mantenido a salvo a Facundo. Elena, por su parte, se recuperó un poco después del funeral y cambió por completo. Con Enrique se volvió cruel y dominante. A veces a él le parecía que no lo consideraba en absoluto un hombre. Era sorprendente cómo no lo echaba de casa, aunque para ella se había convertido en un criado. Su comunicación se reducía a órdenes y exigencias por parte de ella para que hiciera algo. Ya casi no se comunicaban, y Elena solo recurría a Enrique cuando necesitaba algo. Un día recordó que una vez había encontrado consuelo en el juego. Sin decir nada, cogió el dinero de la caja fuerte de casa de Elena y se fue a un establecimiento que conocía. En ese momento pensó que a ella no le costaría nada, y él, aliviado de estrés, ganaría y se lo devolvería todo. La primera noche tuvo suerte y ganó tanto que devolvió lo que se había llevado y aún le quedaba algo. Al darse cuenta de que esto le ayudaba a distraerse de los pensamientos tristes sobre su vida fracasada, se convirtió en un asiduo de casi todos los clubes de juego y casinos clandestinos de la ciudad. La suerte cada vez acompaña menos a Enrique en el juego, y una vez que perdió una gran cantidad de dinero, se vio obligado a pedir prestado a un hombre muy peligroso a un alto interés. Había oído que este prestamista en caso de impago de la deuda es muy duro, y puede no matar, pero mutilar seguro, pero esperaba jugar. La fortuna le dio la espalda a Enrique, y cuando no pudo encontrar la suma necesaria a su debido tiempo, el prestamista lo encontró a él. «Veo que no entiendes el lenguaje normal», comenzó a hablar entre dientes, habiendo conocido a Enrique en la puerta de un casino, y continuó: «Lo sé todo sobre ti, sobre todos tus esqueletos en el armario, y créeme que puedo hacer de tu vida un infierno». Luego miró a Enrique con tal mirada que tenía un sudor en la frente, y pronunciando claramente cada palabra que decía: «Aunque ¿qué te voy a quitar? Todo el dinero lo tiene tu mujer, parece que es una mujer de negocios, así que se lo exigiremos todo».
Pero tampoco te dejaré solo, ya lo sabes. Enrique no sabía qué hacer a continuación, pero no podía volver con Elena. Decidió quedarse un tiempo con un viejo conocido y se fue a la otra punta de la ciudad. Por supuesto, no fue muy bien recibido, porque hacía mucho tiempo que no se acordaba de esa persona, pero aún así le aceptaron. El conocido vivía con su anciana madre en un piso de 3 habitaciones, y le dio a Enrique una pequeña habitación. Enrique pasó la noche en vela preguntándose qué hacer a continuación, y por la mañana decidió ir a ver a Elena y contárselo todo. Después de escucharle, ella le dijo secamente: «Estás loco. Has hecho un lío y tengo que ocuparme de ello». «No, cariño, ocúpate de tus propios problemas e intenta no aparecer en mi vida». Enrique salió de la clínica completamente perdida, sin darse cuenta de a dónde iba. Una vez en el parque de la ciudad, deambuló por los callejones durante largo rato, intentando pensar en algún plan para su rescate. Se giró varias veces y creyó ver una cara conocida, pero al darse cuenta de que no podía ser, siguió caminando. Cuando se sentó en uno de los bancos, vio que el joven cojo, al que había visto varias veces antes, estaba sentado a un lado del banco y claramente le estaba observando. Una vez más, Enrique miró furtivamente al muchacho, y tuvo la certeza de que era como 2 gotas de agua como el difunto Facundo. El corazón le latía frenéticamente. Enrique se dio cuenta de que, evidentemente, el joven le estaba observando, pero no tenía claro por qué quería hacerlo. Después de recomponerse, Enrique se levantó bruscamente y caminó a paso ligero hacia el muchacho. Estaba confuso, pero no tuvo tiempo de hacer nada. «¿Quién eres y por qué me sigues?», preguntó Enrique sin saludar, y añadió: «Te ha enviado Andrea. ¿Te ha dicho quién soy?». Ahora Enrique no dudaba ni un segundo de que se trataba de su hijo, que una vez se había quedado con Andrea en la clínica. El chico le miró extrañado y preguntó sorprendido: «¿Qué Andrea? ¿De qué me estás hablando? No conozco a ninguna Andrea». Sacó la foto de Enrique del bolsillo de la chaqueta, se la tendió y continuó: «Me contrataron para seguirte. Soy un cobrador privado, y tenía que averiguar todo lo que pudiera sobre ti para hacer que pagaras tu deuda, o que alguien la pagara por ti». Enrique se sentó a mi lado en el banco, y conteniendo las lágrimas me dijo: «¿Sabes que eres mi hijo?». «Ni siquiera lo dudo». Enrique contó todo sobre él y Andrea, sobre el nacimiento, sobre la pelea, sin decir una palabra de que eran 2 bebés. Hablaba y lloraba, y Lucas, que así se llamaba el chico, estaba sentado como si no pudiera creer lo que estaba pasando y escuchaba. En un momento dado interrumpió a Enrique y le preguntó bruscamente: «¿Cómo diablos me has reconocido? Si he entendido bien, ¿me vio por última vez en la maternidad?». La pregunta cogió a Enrique por sorpresa, pero enseguida se apresuró a hablar. «Así que te pareces mucho a tu madre y a tu hermano muerto, e incluso tienes una marca de nacimiento en la sien, como tu madre». Vio que la cara de Lucas se ponía rígida mientras hablaba, mirando a lo lejos y apretando los puños como si se preparara para atacar. Tras una pausa, Enrique dijo en voz baja: «Hijo, no te metas en estos asuntos sucios. ¿Para qué necesitas todo esto? Todavía eres joven, y sacar dinero a golpes a los deudores no es un gran trabajo». Lucas saltó de repente del banco y le gritó enfadado: «¿Así que dices que no es un gran trabajo? ¿Dejar a tu mujer y a tu hijo es un buen negocio? Y durante tantos años ni siquiera intentas verme, ¿es normal?». Oleg lo fulminó con la mirada, literalmente, y continuó: «¿Y sabes, papá, que he vivido en un orfanato toda mi vida? Soy joven, pero con semejante cojera no encuentro un trabajo normal ni una chica con la que quedarme. ¿Crees que esto es vida? Quiero una diferente, una normal, como la de los demás. Así que me prometieron ayudarme con la operación a cambio de seguirte». Tirando la carpeta que había estado sosteniendo todo este tiempo en el banco, Lucas dijo abatido: «No pensé que el deudor de mi patrón sería mi propio padre. ¿Qué más da? Si debes, pagas, y no lo voy a dejar pasar. Primero, anota la dirección donde vive mi madre. Quiero y necesito conocerla». Enrique cogió rápidamente la hoja de manos de su hijo, y de memoria anotó la ubicación de la finca de su exmujer. Extendiendo la dirección, habló en voz baja: «Perdóname, hijo, si puedes. Tienes razón en todo, por supuesto.
Pero Lucas no le hizo más caso, arrebatando la hoja de las manos de Enrique, se dirigió a la salida del parque. Lucas se quedó un rato con los brazos caídos y luego dijo en voz baja: «Me vengaré, hijo, me vengaré ahora definitivamente, y todo te devolveré mañana por la mañana». No tenía suficiente dinero en los bolsillos para jugar en el club, así que Enrique miró con pesar el reloj de oro que le había regalado Elena en su primer año y se dirigió a la casa de empeños. Era lo último que le quedaba de valor. No sería suficiente para saldar su deuda con el usurero, pero sí para un par de partidos en el club. Pasó toda la noche en uno de los clubes clandestinos, ganando o perdiendo dinero. Hasta el último Enrique tuvo la esperanza de llevarse una buena puntuación, pero parece que la suerte no iba a volver a él. Por la mañana salió a la calle sin una sola moneda en el bolsillo, y sin ninguna deuda de usurero. Por un momento pensó en Andrea. Tal vez ella podría ayudarle con el dinero, o al menos podría quedarse allí un rato. Sin dinero ni para el billete, Enrique, cambiando de autoestopista en autoestopista, condujo hasta el pueblo. No tenía ni idea de que no era el único que se esforzaba por llegar a la granja aquella mañana. Lo primero que vio al acercarse a la casa de Andrea fue el coche de Elena. Enrique aún no sabía a qué había venido ella a este páramo, pero el corazón se le apretó traicioneramente. Permaneció largo rato en la puerta dudando si entrar, pero luego se dirigió a la casa. Andrea estaba sentada a la mesa del comedor, cubriéndose la cara con las manos y sollozando amargamente. Elena se sentó enfrente, y con mirada indiferente dijo: «Entonces te engañé, y tu marido me ayudó. Tu segundo hijo no murió». Ambos no le vieron en el oscuro pasillo, y Enrique siguió de pie escuchando. «Él y yo hicimos un trato. Yo te operaba y daba a luz gratis, y él me seguía el juego con la historia del bebé muerto. Facundo era un niño precioso, le quería de verdad». Enrique se quedó parado, apenas conteniéndose para no arremeter contra Elena. No esperaba que ella fuese tan mala. En ese momento golpearon la puerta detrás de él y Lucas apareció en el umbral. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», dijo enfadado, acercándose a Enrique. Lucas se acercó a él, le cogió por el cuello de la chaqueta y continuó: «Sabes, si no supiera que eres mi padre, sin duda te daría un puñetazo en la cara. En nuestro orfanato, con traidores como tú, eso es exactamente lo que hacían». Las mujeres salieron de la habitación al oír el ruido. Elena fue la primera en sentarse en la silla junto a la puerta. «Facundo, no puede ser, te pareces tanto a Facundo». Andrea, dándose cuenta de todo al instante, cayó de rodillas, rodeó las piernas de Lucas con los brazos y se puso a llorar. «Hijo, querido, lo siento. Perdóname por haber sido una idiota. Al principio no quería vivir, luego tuve miedo de buscarte, pensando que debías de haber sido adoptado. Lo siento, cariño». Lucas la cogió por los hombros y la levantó suavemente. «No te culpo, mamá, lo entiendo todo. Pero no quiero ver a ese canalla. Pero hasta el final sigo sin entender lo que está pasando aquí». Aquel día Enrique se juró a sí mismo que le costara lo que le costara, primero debía hacer frente a sus deudas, y después pensar cómo pedir perdón a Andrea y a su hijo. Fue como si algo en su interior se hubiera roto. De vuelta a la ciudad, encontró al prestamista y consiguió convencerle de que le permitiera pagar la deuda a plazos. Sorprendentemente, el prestamista aceptó. Un conocido con el que se había quedado un par de días antes accedió a alojarle de nuevo en la misma habitación por un precio razonable, e incluso le ayudó con un trabajo. Enrique consiguió trabajo como cargador, y la primera noche que volvió, con un dolor infernal en los brazos y en la parte baja de la espalda, pensó con pesar que el ungüento de Andrea le sería muy útil. Al darse cuenta de que con un solo sueldo tendría que pagar la deuda durante mucho tiempo, Enrique aceptó cualquier trabajo a tiempo parcial. Sorprendiéndose a sí mismo, dormía literalmente 4 horas por noche, y todo el resto del tiempo trabajaba. A veces parecía que no podía soportarlo, y que lo dejaría todo por el infierno. Entonces recordaba lo doloroso y duro que se lo había hecho pasar a Andrea y Lucas, y volvía a la misma rutina. Ahora tenía a alguien y algo por lo que hacerlo. Pronto, con dificultad, pero habiendo pagado todas sus deudas al prestamista, volvió al pueblo. Se quedó mucho tiempo delante de la casa, como si tuviera miedo de entrar. Llamó tímidamente y entró en la casa, pero no había nadie.
Enrique salió y se sentó en el banco donde una vez él y su mujer habían discutido sus planes. Recordó cada detalle de lo bien que habían estado juntos, y las lágrimas corrieron lentamente por sus mejillas. En ese momento, Andrea y su hijo entraron por el portillo, hablando alegremente de algo. Al ver a Enrique en tal estado, se detuvieron, y Lucas dijo bruscamente: ¿Por qué habéis venido? No parece que seas bienvenido aquí. Venga, vete. Pero Andrea le tocó el brazo y le dijo en voz baja: ¿Por qué estás así? Después de todo es tu padre. Entremos. ¿Por qué dar a los vecinos algo de lo que cotillear con escándalos? Hablaron largo rato, recordando el pasado, y Enrique le rogó que le perdonara. Era plenamente consciente de su culpabilidad. Si Lucas recelaba de algún modo, Andrea esbozó su encantadora sonrisa y dijo en voz baja: Vamos a intentarlo, somos familia el uno del otro. Realmente empezaron a vivir una vida completamente nueva, como si partieran de cero. Enrique y Andrea decidieron que ya habían perdido mucho tiempo y legalizaron inmediatamente su relación, convirtiéndose legalmente en marido y mujer. Se lanzaron de cabeza a cuidar de la granja y pronto las cosas empezaron a ir realmente bien. Lucas vivió un tiempo en la ciudad, pero en una de sus visitas Enrique le dijo tímidamente: Hijo, tal vez deberías dejar de trabajar allí. El trabajo de recaudador es demasiado angustioso y arriesgado. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros y vivimos todos juntos? Ahora es nuestro negocio familiar. Andrea le apoyó de inmediato, y Lucas aceptó con sorprendente rapidez. Al principio sus padres no podían ni pensar que su acuerdo no se debía a su propuesta, sino a otra razón. Solo un par de semanas después de la mudanza, cuando les presentó a Alicia, se dieron cuenta de a quién había venido a buscar al pueblo. La chica era la nieta de la misma paramédica que una vez le había dicho a Andrea que estaba embarazada. La anciana había muerto hacía unos años y Alicia se había mudado a su casa. Tras licenciarse en medicina, siguió los pasos de su abuela y se dedicó a tratar a la gente. Las cosas en la granja iban cada día mejor. Andrea y Enrique pudieron pagar la operación de su hijo sin endeudarse, y pronto Alicia le estaba ayudando a recuperarse. Lucas hacía con gusto todo lo que ella le decía y aprendió a andar de nuevo sin cojear. Cuando se recuperó, un día, mientras cenaban, dijo: Mamá, papá, tenemos que ir a la tumba de mi hermano. Quiero estar allí. ¿Me acompañáis? He quedado con Alicia para mañana y me ha dicho que sí. Elena me dio la dirección. A la mañana siguiente caminaron todos en silencio por el callejón del cementerio, cada uno pensando en lo suyo. Cuando encontraron la tumba, Elena ya estaba sentada en ella. Había cambiado y envejecido mucho. Cuando Elena los vio llegar, habló temerosa. ¿Eres tú? Lo siento, ahora me voy. No podía soportarlo. Aunque no fuera mi hijo, yo lo crié. Levantándose de las rodillas, estaba a punto de irse, y de repente dijo con una sonrisa malvada: Puedes estar tranquilo. Al fin y al cabo, Dios existe. He sido castigado al máximo. Mi hijo, aunque no era mío, murió, y mi hombre favorito, que nunca me quiso, vuelve a ser feliz con otra. Y yo estoy fuera del negocio. Mi clínica quebró. Mi casa está en ejecución hipotecaria. Así que por todos mis pecados, me llevé la peor parte. Ella, algo encorvada, se dirigió a la salida del cementerio, y Andrea y Enrique se acercaron en silencio a la tumba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y sin contener los sollozos, Andrea dijo: Hijo mío, querido, ni siquiera te he visto. Perdónanos. Pasó la mano por la fotografía del monumento, en la que aparecía el rostro de un joven idéntico a Facundo. Alicia, al ver lo preocupado que estaba su amante, le apretó la mano y le susurró: Quería decírtelo más tarde, pero creo que ahora mi noticia te calmará. Tú y yo vamos a tener trillizos, me enteré ayer. Lucas se volvió hacia ella, como si no creyera lo que había oído, y con la misma voz susurrada y temblorosa por la emoción le preguntó: ¿Qué has dicho? ¿Que voy a tener 3 hijos? ¿3 hijos? Alicia se rió, y apretándose contra su amado dijo: ¿Por qué un hijo? Tal vez 3 hijas, o las 2 cosas a la vez. Los padres, al oír que algo pasaba a sus espaldas, los miraron, y Enrique preguntó: ¿Qué tenéis ahí? ¿Va todo bien? Todos se fueron felices a casa discutiendo dónde y cómo harían el dormitorio de los niños en la casa,
¿Y qué cambios hacer para la llegada de los bebés? Las dos parejas parecían las más felices del planeta. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.